Hola, buenos días. Bienvenidos a Casa de Gobierno. Estoy reemplazando a Álvaro Herrero, subsecretario de Gestión Estratégica y Calidad Institucional, que no pudo venir y se disculpa por ello. Bueno, de lo que nos toca hablar es de algo muy central en nuestro trabajo diario que tiene que ver con el gobierno abierto. Y entonces me pareció interesante arrancar esa discusión reflexionando un poco sobre qué es gobierno abierto y de dónde viene un concepto que está de alguna manera en boga, en expansión en todo el mundo. Rastrear un poco sus orígenes y pensar un poco sobre cuál es la función que cumple hoy en la definición de las agendas de trabajo, especialmente vinculadas en la institucionalidad, en ese gran paraguas de temas que hacen a la institucionalidad democrática, y por otro lado también qué relevancia tiene para las ciudades. De alguna manera el concepto de gobierno abierto es un poco está muy vinculado con una agenda bastante más antigua, que es la agenda de transparencia, una agenda que explota en el mundo cerca de los años 80, especialmente en los Estados Unidos, por ejemplo, a partir de una creciente sensación de que el gobierno se manejaba bajo un manto de secreto. Cuando uno, por ejemplo, analiza las primeras regulaciones en materia de acceso a información pública, uno puede rastrear esas primeras regulaciones, son, en el caso de los Estados Unidos, de 1966, pero antes el principio era, digamos, el contrario al principio que rige hoy en el mundo, que es el de máxima divulgación, es decir, la regla es el acceso a la información pública, solamente por excepción, a cierto tipo de información puede quedar reservada al acceso de los ciudadanos. Cuando uno analiza leyes previas, recuerdo una ley, por ejemplo, en Inglaterra de 1911, donde básicamente el principio era exactamente el contrario. El gobierno se manejaba bajo una lógica de secreto y toda la información era por default, digamos, reservada y no era de acceso público. Ese es un cambio de paradigma muy profundo que arranca a fines de la década del 60 en los Estados Unidos, pero que en la década del 80 y del 90 se expande en todo el mundo, en parte por el impulso dado a esas leyes de transparencia por parte de organismos internacionales y organismos financiadores como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Hubo una agenda de expansión de transparencia que generó que a comienzos de la década del 90, en toda Europa especialmente, se expandan leyes de acceso a la información pública y regímenes de acceso a la información pública. Y de alguna manera la agenda de gobierno abierto es la evolución de esa agenda, ¿no? Es un poco el crecimiento y un salto de calidad que tiene que ver no tanto con la capacidad de los ciudadanos de pedir información al Estado, sino con una nueva forma de relacionamiento que vamos a explorar hoy. Y por otro lado también la agenda de gobierno abierto está bastante vinculada a otra, digamos, característica de época que tiene que ver con la llamada crisis de representación de los partidos políticos, que se revela en múltiples datos, digamos, de la realidad en todas las democracias de Occidente, que tiene que ver con, por ejemplo, la cierta liquidez de las lealtades partidarias, que ya no son tan fuertes como eran antes, cierta desestructuración ideológica de los partidos, votantes menos leales y más estratégicos a la hora de votar, mucho más fluctuantes. Esa crisis de representación que afecta a casi todas las democracias de Occidente desde hace décadas, también ha generado y ha impulsado esta nueva agenda de trabajo en materia de gobierno abierto, que de alguna manera marca una dirección en este sentido, ¿no? Hoy en día el gobierno abierto está ordenado alrededor de una alianza global que se llama la Alianza por el Gobierno Abierto, la Open Government Partnership, que fue lanzada por Obama hace unos años y que incluyó en un comienzo un pequeño grupo de países y que incluyó también, que ahora incluye a cerca de 70, y que desde 2016 incluye también en un programa piloto a ciudades. Y Buenos Aires es una de las ciudades
pioneras en materia de gobierno abierto y por eso es una de las 15 ciudades que está dentro del programa de la Alianza por el Gobierno Abierto desde 2016. Hoy le vamos a contar un poco sobre eso. Un poco la lógica, y quizás eso lo podemos ver con los antecedentes de la ciudad en materia de gobierno abierto, la lógica detrás de este concepto de gobierno abierto se ordena alrededor de 4 ejes fundamentales. La transparencia, que les comentaba al comienzo, es uno de ellos, la participación ciudadana es otro, la rendición de cuentas sería el tercero, y hay un cuarto eje que tiene que ver con la innovación y el uso de las nuevas tecnologías, que marca mucho la agenda de trabajo dentro del ámbito de OGP, pero también dentro de un poco esta tendencia o corriente de gobierno abierto que se está expandiendo por todo el mundo. Estos antecedentes, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires presentaban a la ciudad como una ciudad innovadora en estas cuestiones. Fue una de las pioneras en tener una ley de acceso a la información pública en la Argentina. Fue una de las primeras jurisdicciones en contar con una ley de acceso a la información pública en 1998. El año pasado esa ley fue reformada y actualizada para mantenerla al día con los mejores estándares internacionales en la materia. El Ministerio de Modernización, que hoy en día también existe en Nación, es de alguna manera también una expresión de esta tendencia hacia la apertura, la innovación, el uso de tecnologías. Si ustedes tienen la oportunidad de recorrer el edificio de la ciudad, van a notar muy pocos papeles y eso es consecuencia de un sistema de gestión digital integral que tiene que ver con esto también. Fue también Buenos Aires una de las primeras ciudades en impulsar una política integral de apertura de datos, que también es como una evolución de la agenda de transparencia y el acceso a la información, que cambia un poco la lógica con la que venía esa agenda, que era ciudadanos pidiendo información al Estado, cambia esa lógica al Estado produciendo de manera proactiva información para que los ciudadanos puedan usarla y reutilizarla por el hecho de estar abierta bajo esos formatos. Buenos Aires experimentó también con un laboratorio de gobierno que todavía funciona. Y de alguna manera estos elementos eran los antecedentes que justificaban que Buenos Aires estuviera en la Alianza para el Gobierno Abierto. Como les decía, es un cambio de paradigma bastante asentado en todo el mundo y tiene que ver, la mejor forma de pensar ese cambio desde mi punto de vista es pensar en lo que los ciudadanos hacen o lo que los ciudadanos esperan de sus gobiernos. A comienzos del siglo XX yo diría que los ciudadanos estaban satisfechos con la representación política que ofrecían los partidos políticos. Los partidos políticos eran un gran canal transmisor de demandas ciudadanas y los partidos políticos obviamente son, como dice nuestra Constitución, un elemento central de las instituciones democráticas, pero a la vez son medio ineficientes para la transmisión de esas preocupaciones. Y la ciudadanía, lejos de contentarse con votar cada 2 años y elegir a sus representantes para los distintos puestos del Estado, para el poder legislativo, para el poder ejecutivo, ha adquirido en los últimos años, en las últimas décadas, digamos, una actitud mucho más proactiva y exigente, ¿no? Son ciudadanos hoy en día activos, informados, exigentes, demandantes y comprometidos también con la comunidad política en la que viven. Y eso se ve muy reflejado también en la ciudad de Buenos Aires. Y es ese cambio de paradigma de alguna manera lo que impulsa esta idea de gobierno abierto, que se expresa en distintos tipos de cosas, ¿no? Hoy, si ven en la parte de abajo de la presentación, hay una slide sobre distintas iniciativas que podemos recorrer rápidamente, pero básicamente esas iniciativas son la expresión de lo que a nosotros nos gusta pensar como un ecosistema de gobierno abierto en la ciudad, como una especie de grupo de iniciativas diversas creadas por distintas áreas de gobierno, con distintas miradas y perspectivas, pero que se alinean con este cambio de paradigma que creemos está ocurriendo a nivel global y que se expresa muy bien también en las instituciones de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros les quería contar un poco en detalle qué significa la participación de la ciudad en la Alianza para el Gobierno Abierto. La ciudad está en la Alianza para el Gobierno Abierto desde comienzos de 2016. Nos postulamos en febrero y fuimos aceptados como ciudad pionera en abril de 2016. Y básicamente implica entrar en la lógica
de OGP, de la Alianza para el Gobierno Abierto, trabajar en estos 4 ejes de transparencia, participación, rendición de cuentas e innovación, pero significa especialmente recorrer un proceso de diálogo y de vinculación con ese tipo de ciudadanos que les mencionaba antes. Implica básicamente entrar en un proceso de co-creación junto con la sociedad civil porteña, en este caso, de un plan de acción que básicamente pone de alguna manera en acto ese nuevo paradigma de ciudadanía activa. Junta a los gobiernos con los ciudadanos, nos obliga a estar cerca, a escuchar a lo que ellos tienen para decir y de manera conjunta y colaborativa a construir soluciones para algunos de los problemas que nos aquejan. El año pasado fue un programa piloto, lo tuvimos bastante poco tiempo para desarrollarlo, fue bastante acotada la convocatoria y también la participación, en parte como consecuencia de que no teníamos recursos específicos asignados, de que era un programa nuevo, era un programa también desconocido dentro del gobierno de la ciudad. Ocurría también que éramos todos nuevos, casi todos nuevos en la administración. Como saben, hubo mucha migración hacia otras jurisdicciones en función de los cambios de gobierno de diciembre de 2015. Y en función de eso, nuestro programa piloto avanzó, digamos, con una metodología de trabajo en mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil que fueron convocadas en función de quienes conocíamos y aquellos de quienes conocíamos recomendaban otras organizaciones, etc. Y terminamos armando un proceso de co-creación corto, pero que derivó en estos resultados. Tuvimos 5 compromisos de gobierno, en el caso de lo que llamamos nosotros la mesa de los 3 poderes o el Estado abierto. Logramos 2 compromisos específicamente que involucren a los distintos poderes del Estado. Y también tuvimos compromisos en materia de salud, educación y transporte, que los pueden ver ahí y que pueden profundizar sobre ellos en nuestra página web. Si buscan Buenos Aires en Alianza para el Gobierno Abierto, van a encontrar una página web que ahora es medio simple, pero está en desarrollo una que va a tener más funcionalidades y que también va a visibilizar mejor no solamente estos procesos de co-creación, sino también cómo se cumplen con cada uno de estos compromisos. El foco, digamos, para nosotros y cuando pensamos en cómo seguir con este proceso, tiene que ver con varias cosas. Por un lado, nuestra obligación principal en 2017 es la implementación de esos compromisos, que tienen toda fecha de vencimiento en diciembre. Cada uno de esos compromisos necesita ser implementado, cada uno de esos compromisos tiene responsables internos dentro del Poder Ejecutivo y en algunos casos dentro de los otros poderes, y a la vez cuenta con un acompañamiento bastante cercano de las organizaciones de la sociedad civil que participaron en la co-creación de esos compromisos. Entonces, por ejemplo, en materia de educación, uno de los compromisos creados fue el mapa de arreglos de escuelas de la ciudad, que básicamente implica poner en un mapa toda la información sobre las obras de arreglo de la infraestructura escolar que lleva adelante el Ministerio de Educación. Es una iniciativa de gobierno abierto porque pone esa información en formatos abiertos a disposición del público. Es una manera también de rendición de cuentas. Va a incluir esa información, fecha de inicio, fecha de fin de las obras, adjudicatarios, tiempos de ejecución, costo, etc. Y a la vez esa plataforma va a tener un mecanismo de reporte para que los padres, los maestros y los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad puedan informar en un canal de alguna manera agilizado y aceitado a la administración pública de las necesidades en términos de infraestructura. Tiene la característica además peculiar de que es un canal de reporte y a la vez un canal de rendición de cuentas. Entonces, básicamente es un buen ejemplo de cómo una política de gobierno abierto que se apoya en los ejes de transparencia y de rendición de cuentas, en este caso, puede ofrecer una solución a un problema que, como ustedes saben, tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, que es el tema de la infraestructura escolar. El gobierno de la ciudad hace muchas obras en ese sentido, pero existe la percepción, la sensación de que las escuelas se caen a pedazos, por decirlo de alguna manera. Y esa sensación nos parece que es un problema que hay que resolverlo actuando, obviamente, pero esta plataforma ofrece una manera de cambiar de alguna manera el eje de la discusión y de empezar a discutir sobre las cosas concretas que se están haciendo. Así que ese es un buen ejemplo en ese sentido. Por otro lado, también la ciudad se va a meter en la co-creación de una meta en el programa nacional. De alguna manera, el programa nacional de gobierno abierto
recibió un nuevo impulso a partir del cambio de gobierno y existe en ese sentido una orientación muy fuerte hacia trabajar con la Alianza para el Gobierno Abierto. De hecho, la Argentina será en noviembre sede del Encuentro Regional de Gobierno Abierto, de la Alianza para el Gobierno Abierto, y nosotros también tendremos un encuentro enfocado especialmente a los actores subnacionales que están en el programa piloto. Tenemos también, bueno, le vamos a lanzar la web que les mencionaba antes, y también tenemos ganas de recorrer en este 2017 nuevas experiencias de co-creación. Como les decía antes, nosotros el año pasado tuvimos un enfoque muy acotado de trabajo por una cuestión de limitación de recursos y fundamentalmente de limitación temporal. Teníamos 5 meses para desarrollar un proceso que normalmente lleva más de un año. Y en función de eso trabajamos con algunas organizaciones de la sociedad civil, pero nuestra idea este año es, especialmente en la segunda mitad, recorrer otros mecanismos de participación que de alguna manera interpelen a los ciudadanos, y especialmente interpelen a los ciudadanos en términos del uso que le dan a los servicios públicos. Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar un compromiso de salud, creemos necesario salir a involucrar en el proceso de discusión a los usuarios de los ESACs, a los usuarios de los hospitales públicos, a las médicas, a las enfermeras, etc. Si queremos trabajar sobre un compromiso de educación, tenemos que salir a hablar con los padres y las madres de los chicos que van a las escuelas públicas de la ciudad, tenemos que hablar con los maestros, con los docentes, tenemos que hablar con los alumnos. Entonces, en función de eso, la gran apuesta nuestra de este año es de alguna manera ir hacia ese paradigma, ese cambio de paradigma, involucrando a los ciudadanos en un proceso de discusión profunda, que no sea simplemente ver qué opinan en una tarde, en una mesa con algunas medialunas, sino generar realmente un mecanismo de participación profundo y de deliberación profunda para tratar de entender con un mayor nivel de precisión cuáles son las preocupaciones, las necesidades y también cuáles son las posibles soluciones, porque parte del cambio de paradigma es entender que los gobiernos no necesariamente tienen todas las soluciones para los problemas de una ciudad como Buenos Aires, que esas soluciones están distribuidas democráticamente allá afuera, que muchas de las mejores ideas están en los vecinos y están en los vecinos que piensan en la ciudad con el mismo compromiso que la pensamos todos nosotros. Si les parece, podemos ver, quizás, Reno, podemos ver algún sitio de muchas de estas iniciativas tienen expresión en formato de transparencia, acceso a la información. El nuevo paradigma en esa materia implica de alguna manera un cambio en la forma de presentar esa información. Un aprendizaje de los últimos años ha sido que no basta con abrir información solamente, es necesario poner esa información a disposición del público, pero también muchas veces procesarla para que funcione mejor. Y un buen ejemplo de eso, por ejemplo, es la información sobre ejecución presupuestaria. Obviamente el presupuesto revela gran parte de lo que un gobierno hace. Y como tal, debería ser un insumo fundamental para pensar y para discutir lo que un gobierno hace. Y nos parece que eso es una parte esencial del debate democrático que sustenta a nuestra ciudad. Y en ese contexto estaba abierta un gran dataset sobre ejecución presupuestaria con una actualización trimestral que estaba publicado en el sitio de data.buenosaires.gov.ar y nos dimos cuenta que era muy poco bajado y muy poco utilizado, básicamente porque era un gigante archivo Excel con miles de filas, con decenas de columnas, que era muy difícil de entender y de comprender. Incluso si uno visibilizaba esa información con algunas de estas herramientas, también era difícil si lo hacíamos automáticamente. Entonces, el año pasado trabajamos junto a la Asociación Argentina de Presupuesto, a los principales expertos de presupuesto en la Argentina, con uno de los principales visualizadores de información, que es argentino, pero trabaja en el Massachusetts Institute of Technology en Estados Unidos. Y trabajamos con dos objetivos. Por un lado, mostrar esa información de otra manera, y también para traducir esa información de alguna manera en un sentido o en una forma que los ciudadanos puedan entender de qué se trata. Entonces este sitio, Reno, si puedes subir para ver lo primero, quizás la home, donde están como los distintos cuadraditos, ¿no?
llegar a estas preguntas de quién gasta, en qué se gasta y para qué, cómo se financia y dónde se hacen las obras, fue un proceso bastante complicado, porque requirió traducir ese lenguaje técnico a un lenguaje más, en cierto sentido, simplificado, pero a la vez más claro. Toda esta página está llena de glosarios y de explicación de qué son los conceptos que hacen al presupuesto, y tenemos la esperanza, primero esto es una versión beta, la idea es seguir construyendo funcionalidades sobre esto. Nuestra idea, por ejemplo, es este año construir una aplicación que diga dónde va mi ABL, para que básicamente todos nosotros que pagamos el ABL podamos introducir cuánto pagamos y ver cómo eso se distribuye en los distintos servicios que ofrece la ciudad. Quizás otra plataforma para ver sea BA Elige. Quizás esa la vieron porque tuvo muchísima difusión en los medios, está en la radio, está en la calle. Esa es una plataforma que desarrolló el área de participación ciudadana, pero fue el resultado también de una colaboración surgida y nacida en el marco del programa de entidades subnacionales. Una de las ciudades que está dentro de esas 15 ciudades es Buenos Aires, otra es Madrid. Madrid, el año pasado, desarrolló una aplicación, una plataforma que se llama Decide Madrid, que básicamente hace lo mismo que hace el sitio de Buenos Aires Elige, que es una plataforma, pero a la vez es un cambio de procedimiento muy profundo en términos de alguna manera eliminar intermediarios y generar un vínculo directo con la ciudadanía, en este caso para trabajar sobre proyectos concretos dentro de comunas. Entonces básicamente cualquier vecino puede desarrollar propuestas. La última cifra que tengo es que hubo 10.000 propuestas presentadas por los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Los vecinos pueden también apoyar esas propuestas en una etapa posterior, es decir, no solamente pueden crear propuestas proactivamente, sino que también pueden ver las propuestas creadas por sus conciudadanos y apoyar esas propuestas. Luego hay una cuarta etapa de análisis de propuestas, donde básicamente se pasa las ideas generadas por los ciudadanos por un filtro de factibilidad, se le pone precio, se hace un cálculo de cuánto va a costar, etc. Y luego esos proyectos se votan. Hay 500 millones de pesos puestos en este programa, distribuidos por comunas, con una ratio, digamos, de distribución donde va mayor dinero para las comunas donde hay más gente, pero con una relación proporcional a las necesidades socioeconómicas, lo que quiere decir que las comunas más desaventajadas de la ciudad van a recibir proporcionalmente bastante más dinero para la creación de proyectos que pueden ir desde alguna cuestión vinculada al espacio urbano, una nueva cancha de fútbol en una plaza, en fin. Es una gran experiencia, nos parece, de democracia casi directa y utilizando las nuevas tecnologías como mecanismo de relacionamiento. Es una experiencia en ese sentido, obviamente no reemplaza otros procesos, pero es hacia donde está caminando gran parte del mundo en materia de gobierno abierto, es hacia donde fue Madrid el año pasado, y gracias a esa colaboración Madrid transfirió a la Ciudad de Buenos Aires de manera gratuita el software que permite la gestión de este tipo de proyectos. Quizás estaría bueno, Reno, mostrar el sitio paraguas de gobierno abierto. Nosotros estamos construyendo, esta es una plataforma que todavía no está en línea, pero básicamente lo que hace es mostrar todos los tipos de iniciativas que están bajo este gran concepto. Ya les digo, no son iniciativas que desarrollemos nosotros desde la Secretaría General, son iniciativas que tienen todos sus dueños. BA Data es obviamente el portal de datos abiertos de modernización, BA InnoGP es el programa que les estaba contando, Compromisos de Gobierno es otro gran descubrimiento de la gestión el año pasado, que tiene que ver con esta selección precisa de un montón de metas del plan de gobierno. El plan de gobierno tiene 1940 proyectos. Compromisos de Gobierno elige algunos de esos proyectos, algunos proyectos de mucho impacto y de mucha preocupación para los vecinos, como por ejemplo que el subte venga más rápido, y los pone en un track de seguimiento interno y de gestión muchísimo más enfocado, y además con un mecanismo de rendición de cuentas mucho más preciso. Digamos, es un mecanismo de rendición de cuentas basada en los datos, basadas en la producción de información, y también con la idea de que esos ciudadanos comprometidos de los que le hablaba antes puedan ayudarnos también a ver cómo vamos y cómo cumplimos esas metas que nos fijamos. Desde la construcción de nuevos centros de salud, sala de 3, hay
si no me equivoco, hay 50 compromisos. Hubo una primera tanda de cerca de 20 y hubo unos nuevos 30 presentados el 22 de febrero pasados. Participación ciudadana seguramente se han cruzado con la posibilidad de votar, por ejemplo, qué nombre le queremos poner a una calle, etc. Es también una experiencia de democracia directa usando las nuevas tecnologías. Son los primeros pasos, casi los pasos de bebés. Ni siquiera estamos caminando, estamos recién gateando en esa dirección, pero estamos yendo. Gestión colaborativa de solicitudes todavía no está online, pero es también una plataforma que cambia de alguna manera la forma en que funciona el 147, que muchos de ustedes conocerán. Vea Elige es lo que les comentaba recién, lo mismo con presupuesto abierto. Estamos trabajando con la apertura del plan de gobierno, que es básicamente estos 1940 proyectos, cómo los contamos, cómo los ciudadanos se enteran de qué son. Estamos también trabajando en ese sentido. Y finalmente la plataforma de obra pública, que también se va a anunciar próximamente, que tiene que ver con transparentar toda la información de las obras, básicamente. Esas son, de alguna manera, las iniciativas que expresan este paradigma de gobierno abierto del que les hablaba antes y orientan mucho de nuestro trabajo diario y también mucho del trabajo de todas estas áreas de gobierno diferentes entre sí que están caminando en la misma dirección. Nos parece que es una dirección marcada muy claramente en el mundo y nos parece también que Buenos Aires como ciudad está comprometida en avanzar en esa dirección, en parte porque tenemos el tipo de ciudadanía que hace uso y que demanda este tipo de soluciones. Si les parece, la verdad que no chequeé el tiempo, no sé cómo estamos, pero creo que puede haber alguna pregunta. ¿Sí? 3 preguntas. Estuvimos hablando de la necesidad del Comamba y de integrar los municipios. ¿No te parecería que en esa linda plataforma agregues una integración con los municipios? Idea. Hasta luego. Junto 3 y contesto todas juntas. Bueno, sí, la agenda metropolitana, digamos, la de trabajo, de pensar por fuera de los límites formales de la ciudad, que todos sabemos son ficticios, es una agenda que se beneficiaría mucho de esta mirada. Incluye, digamos, toda una dimensión de complejidad política, pero también institucional, que tiene que ver con casi el diseño constitucional de la Ciudad de Buenos Aires y de la entidad que la rodea, la provincia de Buenos Aires, también con la administración municipal. Pero hay trabajo, digamos, en 2 caminos. Uno, por ejemplo, tiene que ver con todo lo que es la gestión metropolitana. Hay un área de la Secretaría General que se encarga de llevar adelante una mesa de trabajo metropolitana que ha generado algunos proyectos. Quizás vieron en las últimas semanas la expansión del SAME a municipios de los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires, creo que ya está en Lanús y en algún otro más. Esa expansión fue el resultado de una colaboración y de gestión o de cogestión entre la ciudad, la provincia y los municipios linderos, por decirlo de alguna manera. Esa es un área de gestión muy clara. Y luego, por ejemplo, nosotros en uno de los compromisos de OGP, que tiene que ver con la información sobre transporte, nos dimos cuenta muy pronto que el tipo de información que íbamos a buscar, que era básicamente sensorizar colectivos y abrir la información sobre recorridos, tiempos de maniobra, etc., iba necesariamente a alcanzar información que impactaba y que afectaba a todos los municipios desde donde esos colectivos vienen. Porque esos colectivos tienen una ruta de inicio que es en general por fuera de Buenos Aires. Y eso disparó una idea que hoy en día se está estudiando de tratar de trabajar en la política de datos abiertos con un foco especial y con una atención especial a los datos metropolitanos, que son los datos que pueden usar los vecinos del gran área metropolitana y que pueden usar especialmente los gobiernos, que les toca gestionar estos problemas que no tienen fronteras reales, sino que tienen fronteras ficticias. Entonces, la idea de producir información orientada a esa problemática metropolitana está presente, está siendo estudiada y ojalá, quizás en unos meses, dentro de ese cuadrito de cosas, tengamos una dimensión específica de los temas metropolitanos. O sea, están dando desde hace tiempo tablets. ¿Está incluido dentro de las tablets para que los usuarios mayores, de la tercera edad, puedan
darse cuenta que tienen ahí un canal, un vehículo donde poder expresarse con la facilidad que le da tener ahora la tablet. ¿Esas dos cosas están incluidas? Sí, están incluidas de distintas maneras. En el caso de los niños, niñas, adolescentes, etcétera, queremos que en esas experiencias de co-creación y de participación innovadora de las que hablaban en otro momento, desarrollemos nosotros una práctica específica para involucrar a los niños, niñas en los temas de la ciudad. Indudablemente la participación política, por decirlo de alguna manera, y en el buen sentido de la palabra, de los niños dentro de los procesos de toma de decisiones, también para capturar las preocupaciones, necesidades, etcétera, es fundamental, y nosotros desde nuestra Secretaría todavía no hemos hecho nada en ese sentido, pero lo tenemos planeado, esperemos que para la segunda mitad del año, cuando desarrollemos esas prácticas, podamos desarrollar alguna específicamente orientada a los niños, a la juventud, etcétera. Y sobre la tercera edad lo mismo, de hecho estamos empezando un trabajo de primero, bueno, conocernos con el área de la tercera edad. De hecho, tengo una reunión agendada con Claudio Romero en las próximas semanas para trabajar justamente en cómo cruzar agendas, y el programa de las tablets, que fue un compromiso de gobierno del año pasado, sumamente exitoso, por cierto, ofrece una gran puerta de entrada para vincular este tipo de soluciones con los adultos mayores. Así que también queremos avanzar en esa dirección, indudablemente. Sí, una consulta o propuesta en realidad. Si está previsto en esta plataforma bajar a las comunas, o sea, lo que yo veo como formato es que es muy genérico, si no, tal vez es mejor desde cada comuna plantear una problemática común, que el que vive en esa comuna se integre esta problemática, la apoye si querés, y juntos hagan un aporte en la plataforma, digamos, que se pudiese distribuir esto a partir de las comunas. Gracias. Sí, en BEA Elige, de hecho, está estructurado alrededor de las comunas. Ahora no recuerdo las cifras, pero esos 500 millones de pesos están distribuidos por comunas, y los proyectos que se creen tienen que estar enfocados a las comunas. Es decir, incluso cuando se haga el análisis de factibilidad, si por ejemplo una propuesta es, no sé, algo que impacte a toda la ciudad, seguramente no sea considerado como factible, porque el programa está enfocado a producir soluciones, digamos, locales, ordenados alrededor de las comunas. Así que BEA Elige en particular está pensado para las comunas y con el objeto de que las soluciones y los resultados sean de las comunas. Bueno, parte de la pregunta está contestada porque era justamente el mecanismo para trabajar si eran las comunas. Por otro lado, yo trabajo en el área de salud, y en el área nuestra, de la rutina diaria de trabajo, surgen propuestas que a veces quedan en el camino porque el desconocimiento propio y de quienes son nuestros superiores no pueden llegar a término, donde hay un trabajo, inclusive donde casi son modalidades de trabajo, de rutinas que pueden cambiar con un alto impacto social y con bajo costo. Nosotros estábamos convencidos que podía servir. El mecanismo entonces podría ser acercarnos a la comuna a trabajar en la comuna para esto llegara. Por ejemplo, nuestra propuesta, nuestro proyecto. Sí, es una gran pregunta. En realidad es una gran preocupación que ciertamente el gobierno la tiene, que describiría el problema que usted señala como lo siguiente. Las deficiencias de la administración para capturar las soluciones que están distribuidas, en este caso hacia dentro del gobierno de la ciudad. El año pasado hubo un proceso interno de poca visibilidad pública, pero que tuvo por objeto generar espacios justamente para que distintas áreas de gobierno, empleados, funcionarios de distintas jerarquías tengan un espacio común para pensar distintas problemáticas. Se llamó Mentes Creativas el año pasado, y generó bastantes soluciones y proyectos que surgieron como consecuencia de un proceso de discusión absolutamente horizontal, donde cualquier persona del gobierno de la ciudad, eso sí, podía aportar ideas y propuestas de solución. Y a veces los canales, digamos, a través de los cuales fluyen esas ideas se traban por ineficiencias administrativas, por el ordenamiento jerárquico, etc. Y eso es un problema que conocemos que existe y que se está trabajando para solucionar. Mentes Creativas es una de las formas
que tiene ese programa, una de las respuestas dadas a ese problema en el marco del gobierno de la ciudad, pero también hay áreas pensando en cómo potenciar lo que se llama, digamos, la innovación dentro del gobierno. Para potenciar la innovación necesitamos romper con la estructura jerárquica y hay como distintas propuestas en estudio para pensar cómo hacerlo. Pero quizás Elige sea una forma de presentar propuestas porque todos, empleados y no empleados, somos ciudadanos de la ciudad, así que quizás pueda funcionar también, pero además está este otro proceso interno que cuando se lance de nuevo este año, que no sé qué fecha será, lo incentivo a participar, que conozco mucha gente que participó directamente y que me ha dicho que es una experiencia muy buena. Bueno, les agradezco mucho y cualquier cosa me pueden contactar, mi información está en línea. Les recuerdo mi nombre, Ramiro Álvarez Ugarte, y cualquier duda o pregunta adicional que tengan estoy a su disposición. Muchas gracias.